¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio. Y antes de comenzar con nuestra sesión del día de hoy, algunos avisos generales. Recordarles que cualquier pregunta que tengan acerca de la sesión la pueden realizar a través del chat y al finalizar se la haremos llegar a nuestro ponente. También recordarles que si aún no reciben las invitaciones y les gustaría hacerlo, pueden solicitarlo a través de este correo. Y también recordarles que para poderles hacer llegar su constancia de asistencia es necesario que nos apoyen llenando la encuesta de satisfacción que también les haremos llegar al finalizar la sesión por medio del chat y por medio del QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy es nuestra segunda sesión de este bloque de enfermedades respiratorias. Y para comenzar, le cedo la palabra a nuestro coordinador del mes, perdón, el doctor Oscar Tamés, para presentar a nuestro ponente del día de hoy. Adelante, doctor Oscar. Gracias, Grecia, doctora Grecia. Y es un placer poder continuar con ustedes en este bloque, ¿verdad? De prevención de virus respiratorios, de enfermedades respiratorias, que como sabemos, pues estamos justo en temporada, los casos van a la alza y pues no hay mejor momento para como este que para empezar a repasar este tipo de formas de prevención de estos microorganismos. Vamos a la vez pasada, la sesión previa, platicamos un poco sobre anticuerpos monoclonales para virus sincitial respiratorio y en esta ocasión el tema se centrará en vacunación materna contra virus sincitial respiratorio con la intención de proteger al bebé. Para esto es un placer presentar al ponente del día de hoy, que es el doctor José Luis Copado. El doctor José Luis Copado es médico cirujano por la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Él hizo su especialidad de pediatría en el programa multicéntrico de especialidades médicas del Tecnológico de Monterrey con la Secretaría de Salud de Nuevo León. Él realizó su subespecialidad en infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Él está afiliado a la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y al Colegio de Pediatras del Estado de Querétaro y es miembro del programa global de infectología de St. Jude Children's Research Hospital, así como coordinador de evaluación médica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Anáhuac en Querétaro. Es un placer, doctor, tenerlo con ustedes y adelante, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Oscar. Déjenme, voy poniendo mi presentación y efectivamente, como dices, qué mejor momento para hablar de virus respiratorios. Ahorita justo que estamos empezando la temporada de enfermedades respiratorias. Y no solo eso, la verdad es que estamos en una época pues que seguramente en el futuro veremos como histórica, después de tantos años, después de tantas décadas de estar esperando productos que nos ayuden a proteger a nuestros pacientes contra el virus sincitial respiratorio. Por fin tenemos estrategias que son bastante prometedoras, bastante efectivas, y no solo fue una, ¿no? Fueron dos, fueron casi al mismo tiempo. Entonces esto, no me dejarás mentir, está generando mucha emoción en la comunidad de infectología y por supuesto en la comunidad pediátrica. Y pues esto abre la puerta a varias dudas, ¿no? De cuál va a ser la mejor estrategia. A veces nosotros como pediatras dejamos de lado o nos olvidamos a las mamás durante el embarazo, ¿no? Muchas veces nos toca conocer ya a los pacientes ya, bueno, obviamente conocerlos ya que han nacido, pero no nos involucramos tanto en la prevención. Y al final de cuentas, pues es una manera de cuidarlos a ellos. Vamos a ver que esta vacuna, si bien es una vacuna materna, pues en realidad el beneficio que ofrece a las madres es marginal y que va dirigido precisamente para proteger a nuestros pacientes. Entonces, como pediatras, tenemos una obligación importante de conocerlo, de comunicarlo a los papás de nuestros pacientes y también de comunicarlo con nuestros colegas, los pediatras, para trabajar en equipo y sumar esfuerzos en este sentido. La agenda que tengo para hoy, voy a hacer un breve repaso de la virología y la fisiopatología. Voy a ser muy breve en la parte de epidemiología para aquellos de ustedes que no tuvieron oportunidad de conectarse la semana pasada. El doctor Tamés, que habló precisamente del Nirsevimab, hizo una descripción muy detallada de la epidemiología, de lo que pasa a nivel mundial, de lo que pasa específicamente en nuestro país. No quiero ser redundante y me enfocaré en las estrategias de esta vacuna, ¿no? ¿Cuáles fueron los pasos previos que se dieron, que nos llevaron hasta el punto donde estamos? Les digo, este punto emocionante donde tenemos dos nuevas vacunas.
¿Qué fundamentos necesitamos tener en cuenta y tenemos que recordar cuando inmunizamos a las madres con el objetivo de proteger a los pacientes? Después pasaremos a la evidencia clínica, a la evidencia dura, a los datos duros que respaldan y que nos van a ayudar a tener confianza en esta vacuna, hablando tanto de eficacia como de seguridad. Y finalmente, la última parte, que seguramente será de interés para ustedes, porque es la parte mucho más práctica que nos va a ayudar a tomar o que pretende que nos ayude a tomar decisiones sobre cómo utilizar estas nuevas dos herramientas y cómo vamos a integrar los anticuerpos monoclonales con la vacuna materna, cuándo escoger uno sobre otro, cuándo combinarlos. Entonces, para arrancar de lleno y dar un breve repaso sobre la biología del virus, pues recordar que el virus sincitial respiratorio es un virus RNA, es monocatenario, es un virus envuelto. Esto de la envoltura pues se refleja mucho en la manera en la que se contagia y en la que podemos prevenirlo a través de barreras físicas. Pertenece al orden de los mononegavirales y pues tiene ya su propia familia, la familia de los neumovirides. Previamente pertenecía a los paramyxovirus, ahora está en esta familia que comparte junto con los metaneumovirus, y existen dos subtipos principales, el sincitial respiratorio A y el B, y estos subtipos están definidos por las diferencias antigénicas en sus proteínas de superficie. Si veamos este esquema, vamos a ver que el virus en ocasiones tiene una conformación más esférica, en ocasiones más filamentosa. El material genético pues va a estar asociado a nucleoproteínas, formando una nucleocápside helicoidal. Todo esto rodeado de una envoltura lipídica, que recordando fundamentos de biología, pues estas envolturas de lípidos son tomadas prestadas o pues más bien robadas de las células que han infectado, de las células hospederas de las que han surgido. Y debajo de esta membrana vamos a ver las proteínas M, que son las que le van a dar la estructura al virión. Pero definitivamente las protagonistas de la biología de este virus pues son las proteínas de superficie, que en conjuntos van a formar estos peplómeros, estas estructuras que sobresalen y contra las que se van a ir dirigidas nuestras respuestas inmunes y que obviamente pues va a ser muy relevante para el desarrollo de las vacunas. Podemos distinguir tres tipos de proteínas principales, proteínas de superficie en la membrana del virus. Vamos a tener por un lado a la proteína G, que es una glucoproteína, es la glucoproteína de adherencia y esta es la que se va a unir a los receptores de paransulfato de las células epiteliales ciliadas de las vías respiratorias, son las que van a permitir el inicio de la infección. Esta proteína G, esta glucoproteína puede variar entre cepas, es parte del determinante de las diferencias antigénicas entre el sincitial respiratorio A y el sincitial respiratorio B. Si buscábamos una analogía, es similar a la hemaglutinina del virus de la influenza o a la proteína Spike del coronavirus. Tenemos después a la proteína fusión, que va a ser la gran protagonista de la sesión de hoy. Platicaré más adelante de ella. Les anticipo que es la mediadora de la fusión de la envoltura viral con la célula, con la membrana de la célula que va a hospedar. Y finalmente, una mucho más pequeña, que de hecho se llama Small Hydrophobic, la proteína SH, que es un canal iónico en la envoltura, no está muy clara, protruye mucho menos, entonces no induce una fuerte respuesta inmune neutralizante conocida y de hecho pues no hay esfuerzos que se hayan dirigido específicamente contra esa proteína. Ahora, platiquemos un poquito más a detalle de la proteína F, no quisiera ser muy técnico, pero al fin de cuentas es la proteína, es el peplómero principal, es la que más va a protruir, la que más va a sobresalir en estos virus. Y son indispensables porque son las que van a facilitar la entrada del virus a las células. Recordemos que para poder entrar, el virus depende de que sus membranas se fusione con la membrana de la célula hospedera. En un principio, los fosfolípidos de ambas membranas se van a repeler, entonces se tiene que vencer esa fuerza y es precisamente esta proteína fusión la que a través de un cambio conformacional va a aproximar a tal grado y a tal cercanía ambas membranas hasta que se fusionan. Una analogía es cuando tenemos dos pequeñas gotitas de aceite o dos pequeñas burbujitas que cuando las presionamos con mucho cuidado ofrecen cierta resistencia, pero en cuanto forzamos esa cercanía, pues llega el momento en que se vence la resistencia y se fusiona. ¿Cómo hace esto esta proteína? Pues bueno, es una proteína que tiene dos estados conformacionales, el estado prefusional y el estado postfusional.
postfusional y hablaremos más adelante de ellos. Por lo pronto quiero que observen en esta diapositiva que tenemos del lado izquierdo el estado prefusional, el estado pre-F. Vemos que se exponen varios epítopos numerados del 1 al 5, incluyendo el sitio 0, que es precisamente contra los que van a actuar distintos anticuerpos. Y particularmente relevante, veamos cómo cuando la proteína está en su estado post-F, que se ha alargado, que tiene una forma especulada, se dejan de exhibir algunos de estos epítopos. Esto va a ser importante porque nos va a obligar a dirigir nuestras estrategias precisamente contra la forma pre-F. Entonces, platicando un poquito más, y con esto cerraría la parte estructural y la parte de virología, eh, ¿qué efecto tienen estas conformaciones pre-F contra post-F? Aquí tenemos, vamos a ver en la representación cómo va cambiando esta forma y este cambio ocurre durante la infección. En el virión, es decir, antes de fusionarse, la proteína F está en el estado prefusión, pre-F. Está mucho más compactada, tiene forma de trímero y aquí va a formar, o va a exhibir, perdón, algunos de los antígenos clave, particularmente el sitio 0 y el sitio 5, que son altamente susceptibles al reconocimiento por los anticuerpos neutralizantes. Esta forma prefusional es mucho más inmunogénica y correlaciona precisamente pues, con cuando los virus son altamente efectivos. Sin embargo, una vez que el virus se adhiere a la célula que va a infectar, a la célula hospedera, esta proteína F tiene su cambio conformacional, se dispara como si fuera un resorte, inserta que es una parte en la célula que va a hospedar y después viene este cambio, este plegamiento conformacional que va a aproximar a las membranas. Acabado este proceso, que es el que vimos en el video, en el que hay una protrusión, sale como resorte y después se pliega sobre sí mismo, fusionando ambas membranas. Después de esto, pues ya tenemos la proteína postfusión y muchos de estos epítopos neutralizantes del estado previo, pues van a quedar ocultos o separados unos de otros, ¿no? Particularmente se pierde el importante sitio antigénico 0. Es importante recordar, pues, que este estado post-F ya no va a poder revertirse. Y pues bueno, pues también tener en cuenta que precisamente los anticuerpos que están dirigidos contra la forma pre-F son los que son mucho más potentes que los que actúan contra la forma postfusional. Por eso los primeros esfuerzos de vacuna que estaban dirigidos contra estadios post-F, pues no lograron una protección tan eficaz como la que estamos viendo con los nuevos productos. Ahora, esta infección del virus, ¿qué efecto va a producir en las células? Bueno, al final de cuentas, el nombre del virus es virus sincicial o sincitial. Y esto pues proviene de la fusión que induce el virus en las membranas de las células vecinas, formando células gigantes multinucleadas, ¿no? Sin sitios. Como vemos en estas imágenes, vemos del lado izquierdo uno de los cambios citopáticos en el panel A, en el que se puede ver la vacuolización del citoplasma de las células respiratorias infectadas, y del lado derecho en el panel B podemos ver estas sinsitios que se forman. Y esto va a ser bien interesante porque esto tiene que ver con la manera en la que el virus se va propagando al interior de nuestro tracto respiratorio. Estas células que se infectaron, que empiezan a tener cambios morfológicos, empiezan a redondear, van a perder los cilios, que obviamente pues menoscabando importantemente la capacidad y la función que tienen estas células, hace que se desprendan del epitelio. Este desprendimiento de células que se despeñan, que empiezan a caer, son células ya infectadas y pues es parte de lo que va a contribuir a que el virus se propague más profundamente. Estas células infectadas se van descamando, van transportando viriones que se han terminado de ensamblar hacia los bronquiolos más pequeños, sembrando así la infección en zonas más distales del pulmón. Y con eso dejamos la parte de virología y de biología básica. Esta es la única diapositiva que les quiero compartir sobre epidemiología. Creo que si tuviéramos que resumir, pues es esta primera idea, ¿no? Que es prioritario proteger al lactante del virus sincitial respiratorio. Les vuelvo a comentar por si se van incorporando ahorita a la plática. La semana pasada, en la primera parte de esta sesión sobre sincitial respiratorio, se ahondó sobre la epidemiología de una forma clara, contrastando en distintas partes del mundo. Y a manera breve de resumen, pues no olvidar que el sincitial respiratorio provoca alrededor de 33 millones de casos al año en niños menores de 5 años.
con más de 3.5, 3.6 millones de hospitalizaciones y alrededor de 100.000 muertes. La mayoría de las hospitalizaciones y muertes, por supuesto, van a ocurrir en menores de 6 meses, específicamente o de manera más notable en menores de 3 meses. Y pues aquí una cuestión de cuidado y de acceso a los servicios de salud. Vemos como en países con ingresos bajos y medio, un aporte importantísima a estas muertes pueden ocurrir fuera del hospital, poniendo bajo el reflector los efectos de las brechas en el acceso. Y bueno, recordar que el pico de hospitalización va a ocurrir entre el mes y los 2 meses de vida. Entonces, por eso con lo que arrancaba, ¿no? Durante años habíamos tenido este problema, durante décadas, el problema de una herramienta efectiva contra estos virus, y ahora parecía que ya tenemos varias alternativas. Entonces, así, vayamos de lleno y veamos, tratemos de recorrer el camino que nos llevó a este punto de tener estas vacunas efectivas contra el virus sincitial respiratorio. Por supuesto, es una vacuna o es una enfermedad, perdón, que desde hace mucho tiempo pues, ha sido objeto de investigación y de estudio, muy frustrantemente con resultados que fueron poco satisfactorios. Particularmente fue una historia que empezó con un traspié alrededor de los 60, una de las primeras vacunas, una formulación de virus sincitial respiratorio inactivado que se inactivaba con formalina, que terminó produciendo algo que se le conoció como la enfermedad respiratoria potenciada a través de la vacunación y producía una enfermedad grave en niños. Y pasaba que después de haber recibido la vacuna y después de exponerse de manera salvaje, de manera natural a la enfermedad, muchos pacientes requirieron de hospitalización, llegó a ocurrir dos fallecimientos, lo que obligó a parar, a detener rápidamente este tipo de vacunación. Y pues después aprendimos que tuvo que ver con la forma en que se inducían anticuerpos, ¿no? Anticuerpos poco neutralizantes que formaban complejos inmunes y hacían que la respuesta se fuera mucho más hacia la respuesta TH2, desencadenando una inflamación pulmonar importante. A pesar de este inicio, de este traspié, siguieron habiendo intentos, se empezaron a probar con vacunas atenuadas, con vacunas de subunidades proteicas. Sin embargo, pues aunque ya no se vieron estos efectos graves de la enfermedad amplificada por la vacuna, pues tampoco se alcanzó una eficacia clínica suficiente. Hubo una vacuna post-F, y es lo que les mencionaba hace rato, que el problema es que aunque fue una vacuna pues segura, pues no mostró adecuada eficacia, no consiguió reducir la enfermedad al compararla contra el placebo, precisamente por esto que les comentaba, al estar dirigida contra los epítopos expresados en la conformación post-F, la respuesta no fue tan robusta. Más recientemente, uno de los últimos intentos que se tuvieron que detener, en 2022, una vacuna materna, también dirigida contra PrEF, pero en el que se detectó aumento de partos prematuros en el grupo vacunado. No fue algo muy exagerado, probablemente por exceso de precaución se decidió detener estos estudios y hasta el momento es donde estamos. Y al final de cuentas, lo que vino a hacer el parteaguas y lo que llegó a convertirse en el punto de inflexión, pues fue precisamente la conformación de esta proteína o de esta proteína, de esta subunidad pre-F. Y como les mencionaba y les mostraba en las imágenes anteriores, pues va a ser esta pre-F la que va a exponer los sitios antigénicos clave. Y de estos 6 hay dos que no podemos dejar o perder de vista o tener fuera del radar, que son el sitio 0 y el sitio 5 que se expresan en la parte apical de la molécula prefusionada. Que estas, como les decía, por efecto de los cambios conformacionales luego de la fusión, van a quedar ocultos. Entonces se comenzaron a desarrollar mutantes de esta proteína que se mantuvieran bloqueados, porque el problema es que esta proteína en estado natural es inestable y tiende a pasar a la parte post-fusional. Entonces lo que se buscó es estabilizarla
para que se quedara bloqueada en su configuración prefusional y así se pudieran producir los anticuerpos contra estos epítopes, contra estos antígenos clave, los que hagan capaces de inducir la mejor respuesta inmunológica. En uno de los primeros ensayos en humanos se vieron que se indujeron anticuerpos neutralizantes muy superiores a los intentos anteriores cuando se utilizaban vacunas con subunidades F convencionales. Entonces, pues eso nos permitió ahora sí enfocar de lleno la inmunidad precisamente contra estos epítopos vulnerables. Y ahora, al final de cuentas, voy a hacer aquí un paréntesis porque pues estamos hablando de una vacuna que no vamos a aplicar a nuestros recién nacidos, sino a las mamás. Y a través de las mamás durante la gestación, pues aprovechar la producción de inmunoglobulinas, la producción materna de las inmunoglobulinas que van a ser transferidas a través de la placenta al embarazo. Y esto va a ser importante porque aquí vamos a tener que ser bien cuidadosos con el timing, con el tiempo en el que decidamos aplicar estas vacunas, que ahorita platicaremos de eso con más detalle más adelante. Recordar un poquito de fisiología que la IgG va a atravesar la placenta, particularmente en la parte final del embarazo. Esta transferencia empieza, no es constante, va siendo gradual. Ahorita vamos a ver una curva, vamos a ver cómo van incrementando. Inicia alrededor de la 13ª semana de gestación y se empieza a acelerar exponencialmente hacia el tercer trimestre del embarazo. Aquí vemos en estos esquemas cómo estas IgGs maternas van a ser transferidas por medio de un proceso de transitosis a nivel del sincitio trofoblasto, donde va a ser internalizado en endosomas luego de que se una a los receptores neonatales FC que se encuentran en la superficie interna. Ya que se forma este complejo, se va a acarrear, que es lo que estamos viendo en el segundo panel, en el cuadro de la derecha, este complejo de la inmunoglobulina G con el receptor FC neonatal va a ser acarreado hacia el interior, hacia la membrana basal del sincitio trofoblasto y posteriormente liberado a la circulación fetal. Y como les decía, pues esta transferencia de anticuerpos no es lineal, tiene un comportamiento más bien exponencial que es particularmente importante al final del embarazo. Entonces aquí, pues vamos a ver que nos enfrentamos a varios retos, ¿no? Mientras más tarde la ponemos la vacuna, más anticuerpos van a ser transferidos, pero pues aquí hay dos relojes contra los que tenemos que ir. Por un lado, pues poner la vacuna con el tiempo suficiente para que la madre alcance a producir los anticuerpos y se pasen, porque pues a diferencia del Nirsevimab que platicábamos la vez pasada, que en cuanto se aplica en ese momento se disparan los anticuerpos porque ya están listos, no es necesario producir nada. Aquí sí requerimos del tiempo que la madre produzca estos anticuerpos y también del tiempo suficiente para que sean transferidos al feto. Y el problema es que en este tiempo, pues se nos pudiera ir, y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Cuando los bebés nacen antes de este momento ideal. Entonces, a manera de resumen, pues esto en realidad no es nuevo y vacunar durante el embarazo para proteger al recién nacido no es una estrategia nueva, es una estrategia que ya hacemos con la vacuna de TDAP, que sabemos que tiene una muy buena efectividad para prevenir la tosferina en los bebés durante los primeros meses de vida, en lo que los podemos vacunar a ellos. De forma similar, sabemos que vacunar a las mamás con influenza puede reducir importantemente los casos de influenza confirmada, particularmente en los primeros 6 meses de vida. Ya después, pues comenzaremos a aplicarles las vacunas a los propios bebés. Y pues lamentablemente no olvidar que la inmunidad pasiva pues es temporal, ¿no? Nuestro bebé va a estar muy protegido con estos anticuerpos maternos, con estos IgGs, pero van a comenzar a decaer. De esto no les tengo una curva, pero así como empiezan a incrementarse durante el embarazo y empiezan a ser transferidos al feto, pues después del nacimiento, el feto pues en realidad no está preparado para producir estos anticuerpos, entonces va a empezar a disminuir los títulos de anticuerpos. Tienen una semivida de alrededor de 6, 8 semanas y empezamos a ver un descenso y posterior o luego de los 6 meses, pues ya los niveles suelen ser pues significativamente bajos. Entonces, esto es una medida de puenteo que nos permite proteger a nuestros pacientes más vulnerables contra el sincitial respiratorio, en lo que
sabemos que disminuye la morbilidad, la mortalidad y que ellos podrán producir posteriormente sus anticuerpos. Entonces, ahora sí, metámonos de lleno a esta vacuna. En particular, pues vamos a estar hablando, o voy a estar hablando de la vacuna Abrisvo, que es el nombre comercial de esta vacuna, pues el nombre más técnico es una vacuna pre-F contra el virus sincitial respiratorio, producida por Pfizer. Y vamos a ir desglosando al final de cuentas es una vacuna nueva, entonces toca ir desmenuzando las características que tiene y esto va a ser importante para poder explicar a nuestros pacientes y poder dar la consejería adecuada. Entonces, esta es una vacuna recombinante de su unidad proteica purificada. ¿Qué va a significar esto? La parte de recombinante quiere decir que el gen que codifica esta proteína F modificada, con las modificaciones que les había explicado para poder estabilizarla en su estado pre-F, va a ser expresada en células de ovario de hámster, son cultivos celulares que se han modificado por ingeniería genética para que expresen este gen. Entonces, estas células van a producir grandes cantidades de la proteína viral que posteriormente va a ser purificada más adelante, cuando la vacuna sea puesta en la madre y este antígeno sea reconocida por el sistema inmune de la madre, pues es que se va a montar la respuesta humoral robusta y se van a producir los anticuerpos neutralizantes. Es importantísimo aclarar y que sepamos transmitir a nuestras pacientes embarazadas que esta vacuna no contiene virus vivo ni material genético viral. Al final de cuentas, sabemos que las vacunas de virus vivos son vacunas que no se aplican en mujeres embarazadas por el riesgo de infección para la madre ni el feto. Entonces, pues aquí no estamos hablando de una vacuna viva, estamos hablando de una vacuna de subunidades proteicas. La vacuna incluye la glucoproteína F prefusionada, la pre-F de ambos subtipos. Entonces es bivalente, es una vacuna bivalente con 60 microgramos de antígeno de cada uno de estos subtipos. Y finalmente, comentar que esta formulación no contiene adyuvante agregado. En sí, el antígeno es el que va a inducir la respuesta inmune, no requiere estos adyuvantes. Y la ausencia de un adyuvante potente, pues ayuda a reducir la reactogenicidad. Ahorita vamos a ver los efectos secundarios que puede tener en las pacientes. Y al final de cuentas, pues es algo muy deseable durante el embarazo, ¿no? En el que queremos evitar estos grandes estados inflamatorios. Entonces, platiquemos ahora de este trabajo, de los resultados de eficacia del estudio Matiz. Ahorita platicaremos de él, publicados en este número hace ya 2 años del New England Journal of Medicine. Un grupo grande de científicos en representación del grupo de estudio Matiz. Matiz, eh, pues el nombre quedó muy bien haciendo alusión a este pintor por las siglas de Maternal Immunization Study for Safety and Efficacy, estudio de inmunización materna en busca de seguridad y eficacia. Este estudio, el estudio Matiz, fue un estudio fase 3, aleatorizado, doble ciego, que se controló con placebo, que fue global, fue multicéntrico. Aquí vemos en la imagen los países en donde fue utilizado. Aquí, pues algo importante a considerar es que pues, son países de recursos altos, países pues, sí, de altos recursos, la mayoría de ellos. Y la población que se buscó, pues se incluyó en el estudio alrededor de casi 7.300, poquitas más de 7.300 mujeres embarazadas sanas entre 18 y 49 años y a las que se les aplicó la vacuna entre la semana 24 y 36 de gestación. Obviamente para este estudio pues se excluyeron embarazos de alto riesgo. La intervención que se aplicó fue al grupo control administrar una dosis de 120 microgramos de esta vacuna bivalente pre-F de la vacuna Abrismo y se comparó contra placebo, buscando como objetivo primario la eficacia en los lactantes contra enfermedad respiratoria del tracto inferior baja grave por sincitial respiratoria que requiriera atención médica. Entonces vamos a desglosar esos resultados a partir de el objetivo primario. Y en esta primera gráfica, probablemente la más importante y la que me gustaría que nos llevemos en mente, pues son los resultados
bastante alentadores, ¿no? Aquí estamos viendo cómo es especialmente alentador en lo referente a la prevención de formas graves. Vemos aquí en esta curva de incidencia acumulada, en el eje de las X tenemos los días después del nacimiento, con puntos de corte de estudio que se hicieron a los 3 meses, es decir, a los 90 días, a los 4, a los 5 y a los 6 meses. Y tenemos en color azul aquellos pacientes que estuvieron en el grupo de placebo y en el color anaranjado los que recibieron la vacuna pre-F. Entonces, esta gráfica es específicamente en cuanto a infección del tracto respiratorio inferior grave, es decir, lo que incluye a los bebés con una infección confirmada por virus sincitial respiratorio, además de signos clínicos graves que requerían hospitalización. Esta vacuna materna logró aproximadamente un 82% de eficacia en los primeros 3 meses. Es el número que vemos arriba a la derecha en la fila de los 90 días después del nacimiento. 82% de reducción en la incidencia de enfermedad por virus sincitial respiratorio grave en lactantes de madres vacunadas. A los 6 meses, a los 180 días, la protección frente a la enfermedad del tracto respiratorio inferior grave seguía siendo sustancial, aunque disminuyó alrededor de un 70% de eficacia acumulada. Vemos el último número de abajo a la derecha, 69,4 de eficacia para prevenir casos graves en comparación con el grupo placebo. Entonces fue notable que, aunque sí disminuyó esta eficacia al ampliar el seguimiento a los 180 días, seguía habiendo un 70% menos de casos y probablemente este fenómeno que vemos al ampliar pues tenga que ver o sea un reflejo de la disminución gradual de los anticuerpos maternos pasivos a lo largo del tiempo, lo que les mencionaba hace rato. Y la otra gráfica importante de resultados, nuevamente vemos en azul al grupo placebo y en anaranjado al grupo que recibió la vacuna pre-F. Estos resultados son específicamente de prevención de cualquier enfermedad de tracto respiratorio inferior asociado a sincitial respiratorio que haya requerido atención médica. Y aquí, ¿qué significa esto? Entonces, fueron pacientes con bronquiolitis o con neumonías en los que se demostró que era causada por virus sincitial respiratorio y que buscaban atención médica, aunque fuera en consultorio, aunque fuera ambulatorio, aunque fueran pacientes que se manejaran en casa, pero que al final de cuentas llevó a los pacientes a buscar atención médica. Aquí la eficacia es menor que en el estudio anterior, perdón, que en la gráfica anterior, es el mismo estudio. Vemos que la eficacia ronda los 57, el 57% en los primeros 3 meses, es decir, aproximadamente la mitad de los casos de infección respiratoria por virus sincitial respiratoria que necesitaban atención médica en el grupo de vacunados contra placebo. Sin embargo, pues bueno, también toca reconocer que este resultado no alcanzó la significación estadística que se habían establecido o se habían preestablecido como criterios de estudio con un intervalo de confianza del 99,5 para este endpoint, ¿no? Que pues sí incluía valores bajos hasta entre el 15 y el 80%. Entonces, pues estos resultados sugieren que si bien la tendencia favorece a que la vacuna favorece a la vacuna incluso para prevenir infecciones más leves o moderadas, pues no se pudo confirmar con certeza estadística esta eficacia. Ojo, aquí estamos hablando solo específicamente de enfermedad de tracto respiratorio inferior no grave, porque en la anterior, que eran los casos que sí eran graves, vimos una marcada mejoría, ¿no? Simplemente pareciera que no hay tanta diferencia o que la disminución es del 50% cuando tenemos estos casos no graves. Entonces, pues la verdad es que son resultados sumamente alentadores. Vamos a ver brevemente qué pasa en cuanto a reacciones. Hemos visto que es una vacuna pues sumamente segura, es una vacuna que lo que se ha reportado son sobre todo reacciones locales en el sitio de inyección. La más importante la vemos en el par de barras que vemos al lado derecho. Se compara la primera barra, las pacientes que recibieron la vacuna pre-F y del lado derecho, los pacientes que recibieron placebo, vemos una diferencia de
41% de mujeres embarazadas que reportaron dolor en el sitio de inyección. Vemos como casi todo el color de la barra es verde porque a pesar de que reportaron dolor en el sitio de inyección, lo reportaron como un dolor leve, ¿no? Que es algo pues muy esperado y que ocurre con muchas de las vacunas que utilizamos, comparado con un 10% reportado en el grupo placebo. Vemos que tanto el enrojecimiento como la hinchazón son raros, reportados en menos de 7%. Entonces, pues muy afortunadamente la mayoría de estas reacciones fueron reportadas como leves a moderadas. Aquí en este segundo panel, aquí les sigo compartiendo los resultados de este mismo trabajo publicado en la revista New England. Vemos en este panel B los eventos sistémicos, lo que veíamos en todo el cuerpo, y vemos los síntomas más comunes. Y vemos que son muy similares en ambos grupos, con fatiga que ronda 44-46%, dolor de cabeza entre un 28-30%, dolor muscular, que pudiera ser el único que es algo más común en la vacuna, un 27 contra un 17%, podría ser la más importante, y la fiebre muy rara, ¿no? Que es algo muy, muy bien recibido en población embarazada. Fiebre muy rara, menos de 3% en ambos grupos, sin una diferencia significativa relevante. Y finalmente, pues en cuanto a eventos adversos graves, de los más comunes en madres, vemos como prácticamente no hay diferencia, vemos como todas estas cajas están prácticamente igual, tanto para los grupos de vacuna, que nuevamente vienen aquí en color anaranjado, como las barras que pertenecen a los grupos placebo. Vemos como la amplitud de ellas son muy similares, tanto en preeclampsia, síndrome de distrés fetal, hemorragia posparto prácticamente igual, no se modifica. Lo mismo en recién nacidos, que sería el grupo de barras. Vean cómo las cajas son prácticamente idénticas, entonces no vemos una diferencia significativa de eventos graves. Entonces, pues bastante esperanzador, ¿no? Y aquí les pongo abajo en el texto que las incidencias de parto prematuro pues fueron similares en ambos grupos. 0,8% en el grupo de la vacuna contra 0,6% en el grupo placebo, que al final de cuentas fue lo que terminó de dar el carpetazo y con el que se hizo la comparación con los esfuerzos previos que les había comentado que se habían tenido que suspender. Entonces, pues hasta ahorita todo se ve fabuloso, tenemos resultados de un estudio controlado, fase 3 con buenas respuestas, con un muy buen perfil de seguridad, pero pues ahora sí viene la prueba de fuego, ¿no? ¿Qué pasa cuando vamos a trasladar estos datos que les digo a la vida real? Es decir, una vez que se apruebe esta vacuna, vamos a ver estos resultados similares en poblaciones que no están seleccionadas, que no están en un contexto experimental. Y pues bueno, es una pregunta importantísima de la que seguramente vamos a ir juntando más información en los siguientes años. Afortunadamente, aunque es muy reciente, pues ya empezamos a tener datos de efectividad que están respaldando estos hallazgos del estudio Matiz. Y les quiero compartir el estudio Bronx-Top, que ya es evidencia del mundo real, publicado en la revista Lancet Child and Adolescent Health. Esto se publicó en julio de este año. Es un estudio tipo caso control de test negativo, es decir, los casos sean los bebés hospitalizados con bronquiolitis positivos a sincitial respiratorio y los controles, los bebés hospitalizados con bronquiolitis que dieran negativos a sincitial respiratorio, comparando cuántas madres estaban vacunadas en cada uno de los grupos. Este tipo de diseño de caso control test negativo pues nos ayuda a reducir los sesgos porque ambos grupos buscan atención médica por los síntomas similares y es un reflejo pues de vida real en comparación con las condiciones controladas. Este estudio analizó a 537 pares de madres y bebés en 30 hospitales de Inglaterra y de Escocia después de la primera temporada de implementación de la vacuna. Se hizo en el otoño del año pasado, se comenzó en septiembre del 2024, se terminó en enero del 2025 y vamos a ver los resultados, que básicamente se los resumo en una única diapositiva. ¿Cuál fue la efectividad del mundo real para esta vacuna? Tenemos en la columna de en medio el estudio Matiz que medía la eficacia. Recordemos que la eficacia pues, es medida en condiciones experimentales y del lado derecho la efectividad, lo que pasa en el mundo real, en este caso en Reino Unido, Inglaterra y Escocia.
Y veíamos que la efectividad en mundo real es del 72% y es muy comparable a lo que se había reportado en eficacia del ensayo clínico, que veíamos que rondaba desde el 57 al final del seguimiento hasta un 68 cuando se hacía el primer corte a los 3 meses, validando así que la vacuna funciona igual de bien fuera de condiciones controladas. Aquí seguramente les llama la atención la diferencia que tenemos entre cualquier momento, donde vemos un 58% de efectividad y mayor a 14 días, cuando se vacuna a la mamá antes de 14 días antes del parto, con una eficacia del 72%. ¿Qué pasó? Pues bueno, durante la campaña inicial en Reino Unido, cuando se empezó a implementar esta vacunación, muchas madres recibieron la vacuna muy cerca del parto. Entonces, pues bueno, esto vino a modificar estos datos. Se observó, por ejemplo, que el 11% de los casos que resultaban positivos para sincitial respiratorio tenían madres vacunadas más de 14 días antes del parto versus 33%, ¿no? Entonces, la comparación entre 11 y 33% de los controles que salieron negativos para sincitial respiratorio. Al final de cuentas, la explicación biológica detrás de eso, pues la habíamos comentado antes, ¿no? Que no había vivido tiempo suficiente y que la madre requería de 2 semanas para generar anticuerpos contra el sincitial respiratorio y permitir que estos anticuerpos crucen la placenta del bebé. Y pues bueno, con toda esta información, rápidamente empezó a haber aprobación internacional de la vacuna, comenzando por la FDA, que aprobó Abrisbo para usarse entre 32 y 36 semanas. Vemos que comparado con las otras organizaciones es una ventana más reducida. Esto se hizo por precauciones de seguridad. Hay proyecciones que estiman que se pudiera sacrificar hasta el 12% del impacto directo en la mortalidad global al no cubrir a las madres vacunables antes de las 32 semanas. Esto lo iremos viendo conforme vayamos teniendo más información, qué tanto se pierde, qué tanto se sacrifica al restringir las semanas de gestación. Poco después siguió la EMA, la Organización Europea, la reguladora europea, con un periodo de ventana más amplio de 24 a 36 semanas, seguido el año siguiente tanto por la OMS como la OPS. La OMS recomienda la vacunación a partir de las 28 semanas, a partir de su Strategic Advisory Group de expertos en vacunación, y la OPS de manera similar a la FDA de 32 a 36 semanas. En nuestro país, pues bueno, se lanzó la aprobación a finales del año pasado contra vacunas del virus sincitial respiratorio para aplicar a mujeres embarazadas y adultos mayores, que bueno, ahorita sí dejar bien claro que no estamos hablando de los adultos mayores. Entonces, pues nuevamente estamos en una parte bastante prometedora y ya para comenzar a cerrar y acercarnos al final de la plática, pues entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos dos opciones, ¿no? Pues ahora sí que es un happy problem. Tenemos que decidir entre dos muy buenos productos con perfiles de seguridad muy amplios de ambos y con impactos en el mundo real y en la eficacia que son muy alentadores y muy prometedores, ¿no? Entonces, aquí, pues entonces nos toca a nosotros ser buenos comunicadores con nuestros pacientes y tratar de encontrar juntos la mejor alternativa. Aquí les comparto este algoritmo en el que nos ayuda a decidir si la madre pudiera ser o no candidata para recibir la vacunación materna, ¿no? Y se pide que haya dos criterios que se cumplan, que el embarazo se encuentre, este es americano, por eso van a ver que es entre las 32 y las 36 semanas y que se espere que el embarazo, el nacimiento ocurra durante la temporada de virus sincitial respiratorio, ¿no? Es decir, finales del verano, principios del otoño, hasta comienzo del siguiente año calendario. Cuando no es así, cuando no se cumplen estos requisitos en Estados Unidos, la recomendación es no vacunar a las madres y esperar a que cuando nazca el bebé, pues darle la mejor protección posible contra nirsevimab, con nirsevimab en el momento ideal según la temporada, ¿no? Como veíamos la semana pasada, viendo los meses y protegiendo al bebé con estos monoclonales para su primera temporada de vacunación. Cuando sí, la siguiente pregunta es si la madre ha recibido ya esta vacuna. Pues nos empezaremos a enfrentar a estos primeros casos, mujeres que ya
hayan recibido una vacuna contra sincitial respiratorio en embarazos anteriores. Por lo pronto, en Estados Unidos la recomendación es que si las madres ya han recibido una de estas vacunas, no se vuelvan a vacunar. eh, Probablemente esto se vaya a modificar y se vaya a comenzar a convertir en una vacuna pues estacional y que se administre en diversos embarazos. Esto todavía no es así la recomendación, ya lo veremos más adelante. Y bien, aquí el cuadro que está a la derecha de donde dice no me parece el más relevante, ¿no? Y es una pregunta. Si el anticuerpo monoclonal contra el virus sincitial respiratorio, es decir, el nirsevimab, va a estar disponible para el recién nacido al momento del nacimiento. Cuando la respuesta es que sí, pues entonces tenemos que ofrecer esa posibilidad o agarra mucho más peso por todos los beneficios que veíamos la semana pasada que va a ofrecer este anticuerpo. Cuando no, o cuando no sabemos si va a estar disponible, o cuando tengamos acceso limitado, pues y tengamos la vacuna materna, pues entonces la recomendación será vacunar a las madres. Aquí les tengo un algoritmo, espero que lo alcancen a leer en sus pantallas. Este es del gobierno australiano, de su manual de inmunización. Y la pregunta comienza, esto es cuando nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si la mamá ya tiene la vacuna materna, pero además tenemos la disponibilidad del nirsevimab, ¿no? Entonces partimos de la primera pregunta. Madre vacunada con el Abrisbo, que sería esta vacuna PrEF que les comenté, por lo menos 2 semanas antes de dar a luz. Y esas 2 semanas son importantísimas, porque si pusimos la vacuna al final del embarazo o se puso y el bebé nació antes de lo que esperábamos y no se completaron las 2 semanas, entonces esos anticuerpos no fueron transmitidos, no fueron transportados, y entonces el bebé es, por supuesto, un candidato ideal para recibir el nirsevimab. Ahora, ¿qué pasa cuando la mujer sí recibió esta vacuna, ¿no? Bueno, pues hay varias condiciones que vamos a ver que el gobierno canadiense también está replicando, ¿no? Si el bebé fue un bebé pretérmino de menos de 32 semanas, si tiene cualquier cardiopatía congénita, un estado de inmunosupresión, eh, si tiene una enfermedad crónica pulmonar que requiere oxígeno o apoyo respiratorio, condiciones neurológicas, FQ, pesos bajos, trisomía 21, o bien si los anticuerpos que recibió no son adecuados porque la mamá a lo mejor recibió la vacuna cuando se encontraba en un estado de inmunosupresión grave, o bien tuvo un tratamiento que se asocia a la pérdida de anticuerpos. Algunos de los tratamientos que podemos hacer para nuestros bebés, como el tratamiento de ECMO, pudiera retirar estos anticuerpos de la circulación. Entonces, cuando sí, la recomendación es dar las dos estrategias, ¿no? A pesar de que haya recibido la mamá, pues complementar con el anticuerpo, ¿no? Esto vamos a ver que se replica mucho con las recomendaciones de canadienses. En general, y esto es específicamente de Canadá, se recomienda de manera general, así en términos muy generales, se recomienda el nirsevimab sobre la vacuna PrEF, eh, pero vean aquí lo que viene, ¿no? Si se anticipa que va a estar disponible al momento del nacimiento, el de elección sería nirsevimab. Y aquí viene lo que les mencionaba en el segundo párrafo, pues es la forma redactada del algoritmo que les puse en la diapositiva anterior. Si la madre sí lo recibió, se recomienda que se pusiera como una protección adicional el nirsevimab en cualquiera de estos dos escenarios. Si el recién nacido cumple los criterios de factor de riesgo para sincitial respiratorio, o bien no se completaron las 2 semanas mínimas antes del embarazo, antes de que naciera el bebé. Y aquí viene el resumen del gobierno canadiense de lo que ellos definen como los lactantes con un riesgo incrementado de enfermedad grave por sincitial respiratorio, que son lo que les había comentado. Aquí nada más cabe aclarar que fíjense cómo ellos llevan todavía más al límite la definición de prematurez, exactamente a las 37 semanas de gestación. Entonces ellos recomiendan que todos aquellos que hayan nacido antes de las 37 semanas de gestación reciban el nirsevimab, independientemente de que la madre haya recibido la vacuna durante el embarazo, porque ahí vimos que el momento de mayor paso de anticuerpos es hacia el final del embarazo. Entonces, pues bueno, para concluir esta pequeña reflexión, al final de cuentas, creo que las guías de la CIP lo resumen bastante claro, ¿no? Que todo lactante debe estar protegido contra el sincitial respiratorio con una de las dos intervenciones, o bien la vacuna materna
o bien el anticuerpo monoclonal, el nirsevimab. Cada uno tiene sus beneficios. Aquí, al final de cuentas, esta frase me gusta mucho: la mejor vacuna pues es la que te pones. A nosotros en estos primeros años de implementación, sé que los laboratorios, las casas productoras de estos productos han estado trabajando mucho para que tengamos disponibilidad. Entonces pues toca comunicarnos mucho con los pacientes, escoger junto con ellos la mejor decisión pues promover mucho la vacunación, volvernos los principales promotores de estas estrategias y pues muy pronto seguramente pues empezar a disfrutar de los beneficios que veíamos en la plática pasada del impacto que tuvo en los países que ya han implementado la inmunización en contra del sincitial respiratorio, y esperar con ansias ver este descenso en hospitalizaciones, en días de trabajo perdido, en vidas perdidas, en gastos económicos, gracias a estas nuevas vacunas que tenemos, o estas alternativas que tenemos contra el sincitial respiratorio. Y pues con esto terminaría aquí mi plática. Muchas gracias, doctor Copado, por la plática tan ilustrativa, ¿verdad? Para poder complementar con las estrategias de prevención del virus sincitial respiratorio. Hay algunas preguntas que van llegando, ¿verdad? Vamos a ir iniciando con ellas para respetar los tiempos. Y platican en el público, preguntan si es que existe algún efecto conocido, ¿verdad? O publicado, los inductores de maduración pulmonar fetal sobre la efectividad de Abrismo. ¿Hay algún choque entre ellos? ¿Se ha descrito o publicado algo? No que yo haya encontrado información al respecto. No lo tengo en el radar. Me parece una pregunta bastante relevante, pero no he encontrado información al respecto de eso, ni contraindicaciones, o que se modifique la recomendación según si el paciente recibió o no la vacuna. Hay que tener también pues en cuenta que estos estudios, no los de vida real, sino pues el estudio original Matiz, pues excluiría este tipo de pacientes, ¿no? Que hayan requerido recibir este tipo de maduración, de inductores de la maduración, ¿no? Pero seguramente son datos que iremos recibiendo ya que tengamos la información del mundo real. De acuerdo. Y eventualmente preguntan cuando llegue a México, ¿se seguirían lineamientos locales o cuáles son las semanas de gestación en las que en México se va a sugerir o aprobar su uso? Pues miren, pues sí, digo, nos toca seguir los lineamientos de COFEPRIS. Afortunadamente tenemos o podemos jalar información de ambos tipos de estrategias. Ya veíamos que el problema de limitar a las últimas semanas es que nos pone una ventana muy, muy estrecha en el que tendríamos que tener una perfecta coordinación con ginecólogos, con las pacientes, alcanzar el tiempo. Entonces pareciera que no es lo ideal, pero pues bueno, por supuesto dependeremos de la regulación formal que dé COFEPRIS, ¿no? Y tendremos que alinearnos a esas recomendaciones y esperar que si más adelante la información que surge apunta para un lado o hacia el otro, pues se hagan las adecuaciones necesarias. Y ahí la ventaja que tenemos es que si quedamos con una ventana muy estrecha, pues entonces vamos a tener nuestra otra gran, gran herramienta, que va a ser el nirsevimab, de estos pacientes que se nos hayan escapado, hacerlos, ¿no? O hacer algo que ahorita no comentamos porque todavía no está muy escrito, pero este tipo de inmunización en tándem o puenteo, en el que si tu bebé va a nacer fuera de la temporada de sincitial respiratorio, que a lo mejor el bebé nazca a final de la primavera, a principio de verano, que haya recibido esa vacuna la madre, entonces, pues bueno, va a recibir la protección a través de los anticuerpos maternos para los primeros meses, que sabemos que no van a ser los más intensivos contra el sincitial respiratorio, pero va a ser un bebé que seguramente va a ser un excelente candidato para el nirsevimab, porque entonces ahora sí va a enfrentar su primera temporada de sincitial respiratorio justo cuando los anticuerpos maternos empiecen a descender. Entonces seguramente tendremos que ver esas combinaciones. Claro que aquí pues vamos a tener que tener en cuenta pues la disponibilidad, ¿no? Y la posibilidad económica. Esto, claro, lo refiero como en base a caso a caso, ¿no? Case to case. Por supuesto, los países que ya han implementado como estrategias a nivel nacional, y que pues aquí entran mucho en juego las cuestiones macroeconómicas, pues generalmente se favorece una u otra intervención. De acuerdo, doctor. Y finalmente, digo, la mayoría de las preguntas que llega es justo sobre disponibilidad y precio. Son datos
complejos, ¿verdad? Que al momento no se tienen, pero ¿tiene usted algo de información al respecto? Aún no, seguramente será muy, muy pronto. Esperemos que alcancemos ya en esta temporada. Les decía, las casas productoras han estado trabajando muchísimo, entonces, pues esperemos que sea en esta misma temporada, si no, seguramente para la siguiente y tendremos muchos más datos nuevos que agregar a esto, a esta información tan prometedora que se ha ido acumulando hasta ahorita. De acuerdísimo. Muchísimas gracias, doctor Copado, por tan ilustrativa presentación que complementa bastante bien todo lo platicado con respecto a la prevención de virus sincitial respiratorio y que da más profundidad a este bloque, ¿verdad?, de prevención de virus respiratorios. Antes de pasar la palabra a la doctora Grecia para dar cierre a la sesión, quisiera invitarlos a nuestra próxima sesión de la próxima semana, 26 de noviembre, en la cual el doctor Giancarlo Hernán Cristerna, ya conocido en este foro, ¿verdad? Colega infectólogo pediatra, nos hablará sobre las novedades en la prevención y tratamiento del virus de la influenza. A veces pensamos que ya nos las sabemos todas, ¿verdad? Y que ya sabemos todas las mejores maneras de prevenir y tratar, pero ha habido nuevos hallazgos, cambios y lineamientos que pueden todavía optimizar mejor esta prevención y tratamiento tanto en la población pediátrica como de adultos y adultos mayores. Entonces, por mi parte sería todo. Cedo la palabra a la doctora Grecia para dar cierre a la sesión. Muchas gracias, doctor Copado, por compartir su tiempo y conocimiento. De igual forma, doctor Tamés, por una vez más hacer posible este bloque y pues siempre estar participando en la educación médica continua. Como ya mencionó el doctor, pues nos vemos la próxima semana con otro tema de suma importancia de siempre estar actualizados y tener la última información para cuidar de nuestros pacientes pues de la mejor forma posible. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos la próxima semana con nuestra última sesión del año. Que tengan buen día a todos y gracias.